UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Soy Teresa Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Ana María Di Leonardo. Doctora, un placer tenerla en el programa. Gracias, para mí también lo es. Bueno, usted tiene un currículum impresionante y creo que todos la conocemos porque usted ha sido la directora y fundadora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y aparte, bueno, es especialista en, es doctora en medicina por la Facultad de Buenos Aires, médica especialista en inmunología clínica, también médica especialista en genética molecular. Cuéntenos un poquito, primero, ¿qué ha representado para usted y en su vida, supongo que mucho, el haber sido fundadora del Banco de datos genéticos, que debe haber sido todo un cambio? Fue un cambio, absolutamente. Sí, la historia puede ser larga, pero vamos a tratar de simplificarla. Yo me enamoré de la inmunología desde que empecé con mi ejercicio profesional, que fue siempre en el hospital y en el ámbito público y en el ámbito académico de las facultades. Cuando llegué yo al Hospital Durán habiendo ganado un concurso para el servicio de inmunología, el primero que había en el ámbito de los 33 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y el único que sigue siendo todavía el único servicio de la especialidad inmunología. Vino la fundación del servicio. ¿Y qué era lo que querían las autoridades en aquella oportunidad? Querían tener un servicio de inmunología porque querían tener trasplantes en el hospital público. Y yo era la persona que podía llevar ese desarrollo para llegar finalmente a estar habilitadas por el entonces CUCAI, estoy hablando de los años 80, por el CUCAI para que trabajáramos en trasplante. Fuimos habilitados por el CUCAI, comenzamos a trabajar en trasplante, hasta que llegó el año, el servicio fue montado de nada, porque no heredé nada más que un depósito en el ámbito físico que se transformó en servicio. Y luego, cuando llegó el febrero del 84 y surgió el problema nacional y se pedía a aquellos que podían colaborar en lo que podría ser la identificación de los niños desaparecidos por supresión de estado civil, los marcadores genéticos utilizados eran exactamente los mismos que para el trasplante. Entonces empezamos a trabajar. Yo tuve una entrevista con el señor intendente de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Sagui en aquel entonces, y dije que en el hospital público estábamos en condiciones de hacernos cargo de ese trabajo y teniendo en cuenta que podríamos de esa manera reparar un daño que desde el Estado se estaba buscando reparar. Y así fue, y así empezamos a trabajar. Es decir, los primeros 9 niños que recuperaron su identidad, lo recuperaron por el servicio de inmunología del Hospital Durán, porque todavía, en ese momento, estoy hablando del año 84, que empezó esa recuperación de identidad, para que finalmente en el año 87 se sancionara la ley y en el 89 se reglamentara la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y el banco ya estaba fundado por el Servicio de Inmunología en el Hospital Durán. Y hoy es una especialidad de inmunología. La inmunología fue siempre una especialidad, hoy es especialidad como carrera. A ver, cuenta un poquito cómo es hacer una carrera, no sé cómo se dice, inmunólogo. Sí, médico inmunólogo. Bien. Médico inmunólogo. Primero tengo que hacer una residencia, una concurrencia. En general, los que están capacitados para su inscripción son aquellos que han tenido una preparación en la medicina clínica
Y en este caso, concretamente, los que tienen una residencia básica en medicina clínica... En clínica, a ver, me recibo en la facultad de médico, termino en la UBA o en cualquier universidad privada, me dan el título de médico. Ahí tengo que dar un examen, usted corríjame si voy bien. Tengo que dar un examen para aprobar la famosa residencia. Sí, hay que inscribirse a la residencia, aprobarla y cursarla. ¿Y cuántos años aproximados? Si no aprobé la residencia, puedo hacer la concurrencia. Pues está la concurrencia, está la posibilidad de trabajar en un servicio de clínica médica como concurrente y que generalmente se adaptan a las mismas obligaciones que tienen los residentes. O sea que y ambos previo un examen. Y por supuesto que después tienen que presentar la certificación de que hicieron la concurrencia al servicio de clínica médica o la residencia en clínica médica. También puede ser la residencia en pediatría, que también es muy importante porque... o sea que los pediatras también pueden hacer esta especialización. Sí, absolutamente. Correcto. O sea que me recibo de médico, hago la residencia o la concurrencia, que para eso, si yo mal no recuerdo que tengo una hija médica, hay hasta un cupo de edad. O sea, si sos esto ya, mayor de 35 años, creo que no te puedes presentar a la residencia. O sea, lo cual no está mal, porque los obliga a recibirse de médicos antes. Bueno, me recibo de médico, hago la residencia o la concurrencia, la apruebo, supongo. Sí. Y después, si quiero, me anoto a hacer esta especialidad, que cuéntela usted cómo se cursa, cómo se hace, dónde se hace y cuál es el ámbito profesional, que por lo que usted acaba de decir es bastante más amplio de lo que uno se imagina. La inmunología crece todos los días y creo que no hay para el médico clínico un cuerpo de doctrina tan importante como los fundamentos del proceso inmune y de la respuesta inmune, para que puedan entender cómo podemos vivir gracias a una pequeña cantidad, un pequeño número de células, que son los linfocitos, las únicas células con capacidad de dar una respuesta inmune, ayudado por otras células de la sangre, pero solo esas. Es un sistema paucicelular, son pocas células, pero sin esas células morimos. No podemos vivir. Si no funcionan bien, morimos. Correcto. Es decir, mantienen nuestra homeostasis y eso lo prueban las inmunodeficiencias en los casos concretos en que se nace ya con ese defecto, como pasa en el ámbito pediátrico. O sea, yo puedo nacer con ese defecto y cómo... A ver, yo mamá, estoy en un programa y ¿puedo transmitirle algo de esto a uno de mis hijos? Hay posibilidades que venga por transmisión materna, vinculado al X, es una inmunodeficiencia combinada severa muy grave, que necesita del trasplante de médula ósea, que necesita de reponer las células progenitoras que a ese bebé le van faltando, necesarias. ¿Hay un estudio que yo pueda hacerme para saber? Todo eso eso va a surgir a partir del primer niño que tenga y van a ir a buscar cuál es la causa y ese primero podrá estar en este momento, digamos, como el que marca esa posibilidad de que a otros hijos le pase lo que a él. Correcto. Doctora, esto, corríjame si es lo que estoy diciendo por ahí es una aberración, pero a mí me da la sensación de que es un área de la medicina donde se ha avanzado mucho, muchísimo. ¿Estoy equivocada o estoy en lo cierto? La medicina está viviendo una revolución, es la revolución genómica. Sí, esta revolución genómica es la revolución molecular. Y la inmunología está hecha, es prácticamente basada en una cantidad de células y de moléculas. Por tanto, la revolución médica alcanza la inmunología. Y hoy podemos distinguir cosas, hacer diagnósticos que hace 30 años cuando usted empezó no eran inimaginables. Había que enamorarse de ella, había que enamorarse de una célula que parecía que no decía nada, que es el linfocito, que solo la podíamos colorear y veíamos que era un núcleo apretado azul y después un alrededor medio celestito, pero nada más. Hoy se la puede marcar, se la puede contar, se sabe, gracias a César Milstein podemos marcar toda su membrana. Nuestra, digamos que es nuestra. De esa enorme familia. Se formó acá.
Es un argentino. Sí, es un argentino y formado por nuestras universidades, se formó en nuestra universidad. Llegó a... Y además es interesante porque él en realidad no es médico, es químico. Exactamente. Es fantástico. Yo creo que la vida va juntando muchas especialidades que antes no podíamos imaginarlas, sí, y el desarrollo. Doctora, nos queda lamentablemente poco tiempo y si este programa sale también en muchos países limítrofes, o sea, yo tengo entendido que acá es la única universidad, UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que tiene esta especialidad, que la dirige la doctora, lo cual es un orgullo. Y cuéntenos cómo es la cursada, o sea, si yo la estoy viendo desde el interior o de un país limítrofe y digo, bueno, me encanta, la quiero hacer, soy médico, ya tengo la residencia hecha en clínica, creemos que tenés que ser médico clínico o pediatra con la residencia o la concurrencia aprobada, o sea, ¿cómo hago para cursarla? Para cursarla sencillamente hay que solicitar, ser inscripto, para eso deberá presentar su currículum y con todas las certificaciones de las que estamos hablando como antecedentes necesarios. Y en el caso de los extranjeros, en ese caso ya directamente la misma universidad se encarga de saber cuáles son los papeles que tiene que presentar, es decir, con respecto a su nacionalidad o a los acuerdos que haya con hay con países que tenemos un acuerdo directo. Sí. Entonces todo eso lo verifica la parte administrativa, el departamento de posgrado, y con nosotros se cursan los 2 años. El primer año es de todo lo que es inmunología genética y genómica básica, es decir, los elementos hasta llegar a cómo se produce la respuesta inmune y cómo nos defendemos de la infección y de cada uno de ellos. Y durante todo el segundo año es la inmunología clínica. Y entonces tendremos todas las enfermedades, todo ese gran capítulo de las enfermedades reumatológicas que hoy se les conoce su base fundamentalmente inmunológica, su tratamiento inmunológico, con esto que hablamos de los biológicos. Entonces todo esto es una parte de los módulos, está dividido en módulos, uno de los módulos... Pero es presencial, tienen que hacer, tienen que cursarla acá sí, nada hay... nada es a distancia, digamos. ¿Y qué días de cursada es? Bueno, es a los efectos de que se pudiera inscribir gente del interior, que se ha inscrito, ha venido gente del Uruguay también, que venía con el buquebús y llegaba más rápido que nuestros alumnos de Neuquén con el ómnibus. De eso seguro. Entonces, bueno, todo eso es posible hacerlo sumando las horas y de alguna manera circunscribiendo a los fines de semana. Entonces tenemos viernes y sábados por medio para poder cumplir. Fácil, cada 15 días tienen que estar un viernes y hay toda una cantidad de tareas que tienen que hacer ellos y mantenernos permanentemente al tanto de lo que van preparando, trabajos, lecturas, ateneos, todo lo que hacemos para mantener ese horario que van teniendo que disponer diariamente para la carrera. Le hago una pregunta, el que no puede 2 años y viajar y todo eso, ¿tienen una diplomatura, un curso más breve donde se puedan capacitar en esta especialidad? ¿Es claro lo que le quiero preguntar? Con nosotros, curso más breve no hay. No hay. Sea un para curso de posgrado, digo, ¿no? Sí, no tenemos. ¿Y diplomatura? Diplomatura tenemos para los bioquímicos, y los bioquímicos que están muy interesados en hacerlos, para los bioquímicos que se cursa prácticamente al mismo tiempo que con los médicos, salvando las incumbencias que no tienen terapéutica y ellos tienen laboratorio, pero la parte básica, la parte de primer año es permanentemente juntos, es un muy buen intercambio bioquímico y médico. Yo quisiera sumar a los biólogos también, me encantaría poder hacer eso, son todos proyectos y muy buenos. Claro, los biólogos sí, claro. Fundamentalmente. Es interesante porque los invito para que participen a biólogos en reuniones y discusiones de trabajo, y los aportes de los biólogos son fascinantes. En este momento que todo es molecular. La inmunología es molecular, la biología es molecular y la medicina también. Con estas moléculas se están curando. Doctora, realmente ha sido un honor tenerla en el programa. Se me ha ido el tiempo y
si querés hacer la especialidad en inmunología clínica, acércate a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, debe comenzar en abril. Comenzó, ya tuvimos la primera clase. Ya comenzó, o sea que no te queda tiempo, ya te tenés que hacer. No, todavía eso se puede recuperar, porque la puede primera recuperar. clase siempre de presentación, no hay ningún problema. La clase inicial es siempre ubicarnos en qué ámbito hay gente que necesita muchísimo de eso. Hay que de alguna manera nivelar. Y te repito, es un orgullo, ella es la directora de la carrera, si sos médico seguramente que la conoces a la doctora, no me cabe la menor duda. Ha sido un placer tenerla en el programa. Muchas gracias a ustedes. Ustedes no se vayan que el programa sigue.